A vivir que son 2 días. Javier del Pino. शायद मैं कहमा ओदे कोल सी मैं ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओदे क्या रहना था मैं जा जिते भी तेरी मर्जी मैं आले वाले दिन क्या कोई उठे को सी नी सी मैं तुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के अस्सी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौंदा समा हो गया। Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Dónde estás? están los churros? Los churros, ahí te lo tengo que explicar. San Ginés estaba... Si vienes tiene que ser con churros, yo te lo digo. San Ginés estaba con las luces encendidas, ningún camarero, ningún cliente y nada, solo el cartel de Valle Inclán. Supongo que abrirán a las 8 o a las 9, pero no estaban abiertos. Es increíble ver cómo, ayer de hecho le mandé una fotografía a un amigo americano que estuvo aquí el verano pasado y le encantaba la Puerta del Sol. Creo la Puerta del Sol a las 3 de la tarde el viernes, por ejemplo, que estaba completamente vacía. Es todo muy raro y hay partes muy desagradables, ¿verdad? Ahora me has visto limpiar la mesa con el desinfectante. Lo tenemos que hacer cada vez que nos sentamos. Ves como tú no tienes una de estas esponjillas para hablar en el micrófono porque son muy propensas a contagiar, ¿no? Es raro, ¿verdad? Es raro y es desagradable. Es raro, sí. Yo además voy con la mascarilla y soy un histérico con la mascarilla, la llevo siempre puesta en la calle. Si hay gente me aparto. Claro, yo tengo que llegar vivo como sea el 23 de noviembre, que es cuando me jubilo. ¿Tú te quieres jubilar como sea? No, porque llevo 8 años desde que el accidente, pagando la seguridad social en el máximo. El accidente. el erecente. El erecente, sí. Entonces llevo, claro, pagando el máximo de mi bolsillo. Si me muero antes que haber hecho el imbécil. Entonces, claro, es una cuestión económica. ¿Tienes ya la tarjeta dorada de Renfe? Tengo, pero es una porquería tarjeta porque ni es dorada, ni es un lío y encima no te ponen mariachis. No, la que tenía era la tarjeta de la Comunidad de Madrid de transporte, que por 9 y pico euros montas en todos los sitios, pero claro, con esto de la pandemia, con Bru íbamos a ir a ver obras y a dar de comer a palomas por aquí y por allá y no hemos podido. ¿Qué tal está Bru, por cierto? Bien. El otro día comimos juntos y cenamos juntos y creo que nos volveremos a ver el viernes y bien, con ganas también de ir a verla a Barcelona, a l'Empordà. Oye, ya sabes que si quieres que te... Voy a usar el lenguaje textual. Si quieres que te recupere en septiembre, tienes que hacerme una donación por amor y gratitud. Sí, de 65 que... Churros, no dejaron churros. Sí, pero no, es un poco de cachondo. De todas formas, también la declaración de Corina es una declaración que de una parte interesada, porque ella también está implicada en una posible corrupción. Es verdad, pero es interesante ver cómo todas estas cosas han pasado mientras seguramente mucha gente sabía que estaban pasando y miraba para otro lado, sencillamente, ¿eh? Sí, pues tenemos una falsa opinión de que lo que es intocable. Yo creo que en democracia no hay nada intocable. Ha dejado de serlo. De hecho, el otro día lo comentaba con Juanjo, ¿no? Hay muchos tabús en torno a la monarquía. Uno de ellos era que no se puede hablar de lo que hacen mal. Yo creo que ese tabú ya ha desaparecido. Y esto es bueno y es sano para la democracia, ¿no? Sí, es sano. Yo creo que no hay nada intocable en democracia, no hay nadie intocable y la democracia debe ser una casa de cristal. Bueno, ¿empezamos con lo nuestro? Vamos. Venga. When I was younger, I should have known better, and I can't feel no remorse, and you don't feel nothing bad.
Esta semana se han celebrado los 23 años del traspaso de la soberanía de Hong Kong a China por parte del Reino Unido. Ha sido una celebración amarga porque ha coincidido con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, que es una ley polémica, por usar una palabra suave, porque las restricciones son tremendas. Sí, es una ley china que se la impone a Hong Kong, que es una parte de China, y se acaba la afición esta de dos modelos, un solo país, ¿no? Aquí va a haber solo un modelo, que es el chino. Es una ley que tiene unos 66 artículos, unas 7.000 palabras, y bueno, todo es castigo. Se puede castigar con penas de cárcel, incluso penas vitalicias de cárcel, por atacar a China o que se te considere pues, un traidor. Es una pena porque era un modelo que teóricamente debía continuar unos años más, porque hay un pacto con Reino Unido, pero ese mismo pacto con Reino Unido permite a China intervenir en Hong Kong en el caso de grave peligro de seguridad. Explica un poco, por refrescar la memoria, por qué Hong Kong llegó a estar en poder de Reino Unido. Bueno, Reino Unido, como siempre dicen que los ingleses son muy, no sé, como muy cautos, bueno, pues no han sido nada cautos porque han invadido medio mundo. Bueno, uno de los sitios fue Hong Kong, en las guerras del opio. La primera guerra del opio tomó una parte de Hong Kong y la segunda tomó otra parte y ahí se instaló. Después ya llegó un acuerdo con China, creo que fue en 1800 mucho, para que China le permitía un leasing de Hong Kong durante 99 años. Eso terminó y terminó con los acuerdos para la salida. Ahora Boris Johnson lo que hizo fue ofrecer a 3 millones, hasta 3 millones podrían ser de hongkoneses, que tendrían derecho a pasaporte británico en el caso que esto se ponga difícil, que puedan pasar al Reino Unido. Una especie de fast track. Los habitantes de la excolonia británica se resisten a perder sus derechos. Durante esta semana, decenas de miles de hongkoneses han desafiado la prohibición del régimen chino de concentrarse en memoria de las víctimas de la matanza en la plaza de Tiananmen en el 89. Ha llovido ya. La situación sigue cada vez más tensa, así que saludamos a nuestra colaboradora, periodista y reportera Mónica García Prieto. Ha sido corresponsal durante más de 20 años en Oriente Próximo, en Asia Central, en Bangkok. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, Hong Kong es la penúltima pieza de un puzzle territorial chino que lo que quiere es absorber minorías y, como diría, hacer un proceso de chinaización de todo el mundo, ¿no? Efectivamente, homogeneizar el territorio, ¿no? Hay que entender que el actual líder chino, Xi Jinping, es probablemente el más supranacionalista que ha habido desde Mao Zedong, el más ambicioso, y también tiene un momento histórico que le permite hacerlo con, digamos que con más impunidad de la habitual, ¿no? Normalmente los chinos se caracterizaban porque no se notara el proyecto que tenían, por ocultar muy bien sus intenciones. Pues esto está saltando un poco con los aires, por ejemplo, con esta Ley de Seguridad Nacional precipitada, aprobada en secreto por Pekín. Se anuncia el mismo día que se celebra el 1 de junio el 23 aniversario de la devolución de la excolonia británica a Pekín. Se hace con un secretismo, como digo, absoluto. Ni siquiera se consulta al Consejo Legislativo hongkonés, ¿no? Que es una de las grandes instituciones que garantizan esa democracia relativa, con toda la letra pequeña que queramos, pero democracia, al fin y al cabo, pues de la que disfruta Hong Kong. Y bueno, pues acaba prácticamente con el régimen de libertades que tenía, con la separación de poderes, dado que a partir de ahora la jefa del Ejecutivo local hongkonés, que está designada por Pekín y protegida por Pekín, va a poder ella elegir a dedo a los jueces. Acaba en cierta forma con identidad cultural específica que tiene Hong Kong, con las libertades que son inimaginables en la China continental y con una tradición democrática, como habéis dicho muy bien, que debería en teoría ser respetada hasta el año 2047, que es cuando acaba este acuerdo de un país, dos estados, ¿no? Entonces el objetivo que yo creo que tiene, la ley tiene varios objetivos, ¿no? En primer lugar, desactivar para siempre a los líderes opositores que en Hong Kong estaban dando ese espejo en el que reflejarse a los chinos continentales, un espejo indeseable, por mucho que se manipulara la información desde China y llegara pues muy deformada en la China continental, ¿no? Pues seguía habiendo pues esa imagen de libertad y de insurrección contra las instituciones que no convenía para nada a Pekín. De hecho, importantes figuras opositoras como Nathan Lowe, que fue uno de los grandes promotores de la Revolución de los Paraguas en el año 2014 y que ha sido pues el legislador, ha sido parlamentario, ha huido ya, las grandes organizaciones democráticas han quedado disueltas, incluso los grupos de
Las redes sociales han sido disueltos por los estudiantes por miedo a esta ley, porque también establece entre 3 años y cadena perpetua por cualquier cosa, digamos, que cabe dentro de las categorías del terrorismo, sedición, subversión o colaboración con las fuerzas extranjeras, ¿no? Entonces, bueno, pues blinda muy bien, digamos, esta nueva postura de China contra los opositores de Hong Kong. Y por otro lado, yo creo que hay, pues, otros 2 objetivos muy interesantes. En primer lugar, acabar con la excepcionalidad financiera de Hong Kong y trasladar ese foco del negocio internacional en Asia, pues a territorio chino, a las localidades de Shanghái o de Shenzhen, cualquiera de los focos financieros que tiene China, para que de ese modo toda la inversión extranjera esté sometida a las normas de China y por otro lado, como tú muy bien decías, homogenizar el territorio. Es decir, China necesita y desea que todo el territorio rinda una pleitesía y una lealtad absoluta al Partido Comunista Chino, y los territorios autónomos, como pudieran ser Tíbet o Xinjiang o, pues, por ejemplo Hong Kong o la Mongolia continental, pues presenta un tipo de identidad cultural diferente que hace que, digamos, que se dude de esa lealtad, ¿no? Con lo cual lo que pretende, digamos, es pues provocar esta lealtad absoluta, que es como ocurre en Corea del Norte, que sustituye una religión, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata de que se apoye, la población respalde a este Partido Comunista Chino de una manera inequívoca, y eso se hace incluso con el cambio demográfico. Pasó en Xinjiang, pasó en Tíbet y está pasando en Hong Kong, con la fomentación de una migración masiva desde la China continental a estos territorios para cambiar el balance demográfico, y que pues en pocos años pues sean más los chinos continentales que pues los chinos originales, digamos, de estas regiones. Inculcando de hecho a los niños la idea de una China única, ¿no? Sí, esta semana ha habido una información de un tema que te gusta mucho, porque lo has trabajado, que son los uigures. Hay una información que hay campos de trabajo, orfanatos, donde les educan como si fueran chinos, pero también hay una política de abortos, de esterilización, como para que en 1 o 2 generaciones no quede ninguno, ¿no? Es que esto es uno de los temas que, por mucho que hablemos, nunca estaremos hablando suficiente. Es un genocidio cultural en toda regla, un genocidio demográfico probablemente también. Es como de los Rohingya, ¿no? Que ha pasado durante 50 años y cuando nos dimos cuenta dijimos, ¿pero qué es esto? ¿Cómo puede estar ocurriendo esto? Efectivamente, Xinjiang, como decimos, es uno de estos territorios autónomos de China que quieren ser homogenizados, ¿no? Por Pekín. ¿Por qué? Bueno, pues porque la población son 12 millones, 10 millones uigures. Pues esta comunidad uigur, que es turcomana, de origen turcomano, hacen frontera con Kazajistán, con Asia Central, ¿no? Es la puerta a Europa de China. Pues esta población es musulmana. ¿Qué ocurre? Pues que hubo un momento dado en el año, pues entre 2000, 2010, 2011, en el que hubo manifestaciones para quejarse de la falta de libertad religiosa y el cierre de mezquitas, de las políticas de Pekín contra las minorías religiosas, que esto lleva ocurriendo muchos años. Y en esas manifestaciones derivaron en disturbios y terminaron acuchillándose a policías, etcétera. Claro, en 2011, como os podéis acordar, pues estábamos en plena guerra contra el terror y fue muy fácil para China ponerles la etiqueta de terroristas. ¿Qué pasó? Bueno, pues que decidieron una estrategia bastante interesante y completa de represión que deriva, pues como decimos, en esta suerte de genocidio cultural o demográfico de Xinjiang, ¿no? En 2016 llegó un gobernador bastante complicado a Xinjiang, Chen Chuang-wu, que provenía del Tíbet y que había hecho exactamente lo mismo en el Tíbet para reprimir cualquier signo de independencia tibetana, y pues montó una política de represión masiva que consistía en campos de reeducación mediante el trabajo, que son una reedición de los famosos Laojiao de la Revolución Cultural, exactamente con el mismo espíritu, donde hay, como bien dice Ramón, trabajo forzado, lavado de cerebro de todos los asistentes, pues se estudia la legislación china, se estudia el idioma chino, el mandarín, se estudia la lealtad al Partido Comunista, se obliga a la gente a renunciar al Islam, porque hay que erradicar el virus ideológico. Básicamente ellos dicen que lo que están haciendo es impedir que haya pues movimientos terroristas en el futuro, ¿no? Que este virus del Islam les termine volviendo locos y terminen atentando en el futuro. Y también con orfanatos para no huérfanos, que a mí es lo que me choca, ¿no? Para los hijos de esta gente que termina en los campos de concentración, en los campos de reeducación, y pues que terminan evidentemente sin padres asignados a otros familiares. El gobierno los mete en estos orfanatos, y estamos hablando de cientos o de miles de orfanatos para no huérfanos, donde los niños son educados como chinos. Se les cambia el nombre, se les da, pues se les explica que tienen otra bandera, que tienen quién es el líder, se les enseña mandarín, y efectivamente pues crecen como niños chinos y no como niños uigures, ¿no? Entonces, bueno,
Esto sumado a un sistema de vigilancia tecnológica masiva, como se está haciendo en toda China, no solamente en estos territorios autónomos. Se habla de más de 100.000 cámaras. Hay comisarías cada 100 metros. Yo estuve allí cubriéndolo, era muy interesante. Creo que me detuvieron unas 12 veces en 4 días. Toda la población tiene asignado un código QR con rasgos biométricos donde prácticamente permite a las autoridades seguir cada uno de los movimientos, desde quién repone gasolina hasta quién entra a un supermercado, en un centro cultural, ¿no? Y luego se ha hecho con otras medidas esta represión: destrucción de mezquitas, destrucción de la arquitectura tradicional que ha desaparecido. Es brutal ver la fisonomía, digamos, de Xinjiang, sobre todo cuando ves las fotos antiguas de hace 20, 30 años, ¿no? Y luego la destrucción incluso de los cementerios musulmanes, en un intento, creo que, de erradicar cualquier signo de identidad cultural. Y, por supuesto, en la detención masiva de intelectuales. Se estima que hay unos 400 líderes intelectuales y civiles que, bueno, eran los que articulaban a la sociedad, que han desaparecido en estos campos de reeducación mediante el trabajo, ¿no? Entre ellos Ilham Tohti, que es un premio Sájarov, es una de las personas más reconocidas probablemente del territorio chino, es un economista de la Universidad de Pekín que postulaba la convivencia entre las dos comunidades y que terminó, como digo, en un campo de reeducación de Xinjiang, ¿no? Estos campos se estima que hay entre 50 y 100. No se pueden documentar porque, como sabéis, en China es imposible documentar de forma independiente absolutamente nada, pero las estimaciones que se han hecho con Google Earth y con satélites y con los drones, pues ha sido, bueno, drones no, pues tampoco se pueden mover allí, pero sí con los satélites, pues es de cientos de estos grupos, ¿no? Y para que os hagáis una idea de lo perversa que puede ser la política de Pekín a la hora de, ellos dicen, ganarse a las comunidades, ¿no? Ganarse a las autonomías. Pues hay un proyecto muy interesante que se llama Convirtiéndonos en Familia, y que se trata de que cada familia uigur tiene que acoger de manera forzosa a un funcionario del régimen de Pekín, que viera a ser, pues, un tío, un abuelo, una nueva figura, ¿no? Tenemos un nuevo familiar en casa, una persona que convive las 24 horas al día, entre 5 días y 14 días, y que reciben un manual de formación. Entrevisté a uno de los investigadores que había accedido a este manual, y era muy interesante porque se les instaba a ganarse a los niños, ¿no? O sea, se trata de que esta gente, pues, descubra si hablan chino o no en la intimidad, o hablan uigur, si comen o no cerdo, un signo, por supuesto, de que puedas ser uno musulmán o de que puedas mantener tu identidad musulmana, y les instaba a ganarse a los niños para que delataran a los padres, en un intento, imagino, de desestructurar a las familias, ¿no? Bueno, se supone, y todos los expertos consideran, que la idea es la reprogramación cultural de Xinjiang. Hablamos de 1,5 millones de personas en estos campos de reeducación. Nunca se sabe si van a salir o no. Una vez que entras, nunca sabes si sales. Y bueno, los motivos que te pueden llevar a estos campos son tan difusos como tener barba, llevar velo, tener instalada una aplicación equivocada en el móvil. Hay 51 aplicaciones prohibidas por el régimen. Entre ellas están WhatsApp. O sea, tener WhatsApp en el móvil te puede conllevar una visita larga a un campo de reeducación. Pero vamos, otras cosas como haber visitado países prohibidos, una lista de países prohibidos que tiene Pekín, o haber realizado el Hajj, la peregrinación obligatoria a la Meca, haber estudiado en el extranjero, tener amigos o parientes en el extranjero, etcétera. Con lo cual, bueno, pues al final se trata, yo creo, de asimilar de manera forzosa a toda una comunidad en este intento, como os digo, de, pues, homogeneizar, chinificar todo el territorio chino, ¿no? Y es verdad que se habla muy poco de esto. Corresponsal durante más de 20 años en Oriente Próximo, Mónica García Prieto. Gracias, Mónica, un abrazo. Gracias, adiós, buenos días. Hasta luego. Otra cuestión de la que queríamos hablar, Ramón: Israel ha retrasado la anexión del 30% de Cisjordania al no lograr el visto bueno de Estados Unidos. Netanyahu, que es el primer ministro, ha admitido esta semana que todavía no tiene luz verde de la Casa Blanca para hacerlo, tal y como estipula el supuesto plan de paz que el presidente Trump dio a conocer en enero, porque de paz no tiene nada, tiene más bien de entrega en bandeja. Sí, bueno, ahora ni siquiera lo llaman plan de paz. Ahora, como en el fondo del plan de paz de Trump, ahí lo de los dos estados, han decidido llamarle ideas de Trump para no comprometerse ni a esto. Sí, parece ser que hay varias causas. Gantz ha cambiado de opinión, hay presiones por parte de las monarquías árabes que no les importa mucho a los palestinos, pero no quieren que este asunto acabe siendo un elemento de política interna, y Trump, que sorprendentemente no quiere que sea ahora. Saludamos a un periodista y buen amigo del programa también, experto en Oriente Medio, nos atiende desde Jerusalén, Miquel Ayestarán. ¿Cómo estás, Miquel? Buenos días. Hola, muy buenos días. Gantz, que es el socio de Netanyahu, ¿por qué ha preferido esperar? Bueno, es una
una buena cuestión, ¿no? La verdad es que la fecha del 1 de julio era la fecha que dio Netanyahu hace 5 meses, pero leyendo la letra pequeña del acuerdo de gobierno firmado entre Netanyahu y Gantz, lo cierto es que lo que figura es que se puede realizar la anexión a partir del 1 de julio, que no tendría que ser el 1 de julio, ¿no? Mismo, pues como todos estábamos esperando y finalmente pues no se produjo, ¿no? Los motivos por los que ahora mismo hay diferencias entre Gantz y Netanyahu no son nuevos. Hay que tener en cuenta que Gantz ha sido el opositor político de Netanyahu durante un año entero en 3 elecciones diferentes y esas diferencias no se han solventado de la noche a la mañana. Sigue habiendo problemas entre ellos y aparentemente lo que se filtra a la prensa es que Gantz busca un mayor consenso con la comunidad internacional a la hora de dar este paso, pero que algo que no es lógico tampoco, ya que desde la comunidad internacional está, vamos, blanco y en botella, ¿no? Es un movimiento ilegal, con lo cual me parece muy complicado que ni la ONU ni la Unión Europea vayan a darle el visto bueno. ¿Desde cuándo Israel ha hecho caso a la comunidad internacional, Ramón? Sí, nunca, ¿no? Pero Trump, que le ha dado todo, como me dijiste el otro día que tuvimos una charreta por teléfono, que le ha dado todo a Netanyahu, ¿por qué ahora le ha dicho que espere? Otra de las cuestiones que se planteaba aquí la gente, ¿no? Como dices, es que Trump es impredecible, ¿no? En muchos temas, sobre todo en política exterior, pero en lo referente a Israel ha mostrado hasta hoy una sintonía total con Netanyahu, ¿no? Yo creo que tienen la misma agenda. Hay que recordar, por ejemplo, el traslado de la embajada a Jerusalén, el reconocimiento de la ciudad santa como capital del Estado judío, aceptó la soberanía israelí sobre los altos del Golán, retiró la etiqueta de ilegales para las colonias de Cisjordania y ahora esta decisión sobre la anexión, yo creo que es una cuestión de tiempo, ¿no? Si lo ha retrasado, lo llevaba ya su equipo, el equipo de Trump para Oriente Medio, llevaba ya prácticamente desde que Netanyahu dijo la fecha del 1 de julio, le estaban sugiriendo que tenían que ir más lento, lo que están pidiendo una distinta velocidad, ¿no? Y lo que se especula, desde luego aquí en los medios locales, es que Trump lo que está buscando también es su mejor momento político interno, es decir, cuando esto le va a poder reportar más votos en su agenda interna en Estados Unidos, en la cual ahora mismo pues la anexión de Cisjordania no creo que esté entre los 20 primeros temas. Yo creo que es verdad que de aquí a las elecciones le puede dar unos cuantos votos. Oye, solo una cosa más, porque Netanyahu es el primer ministro con más años al frente del gobierno, ahora está al final de su carrera, le queda un año y luego tiene que enfrentarse a un proceso penal por corrupción. ¿Podría acabar en la cárcel? Sí, puede acabar en la cárcel. El proceso, de hecho, ya está abierto. Asistimos a la apertura de este proceso por 3 escándalos de corrupción. Hay un cuarto escándalo por el cual se le está investigando y que también se le podría abrir un proceso por él. Y sí, podría acabar en prisión. No sería el primer ministro de Israel en prisión, pero sí se podría ver el caso. En este caso es el primer ministro en el cargo, ¿no? que está con un proceso abierto y con una fuerte contestación interna, además. Que vaya directamente desde la Casa Presidencial a su nueva celda. Miquel Ayestarán, que es periodista especializado en Oriente Medio, nos ha atendido desde Jerusalén. Gracias, como siempre, Miquel. Un abrazo y buen verano. Buen verano. Buenos días y buen verano. Hasta luego. Ramón, quédate un rato porque sabes que hemos ido conversando en esta versión alargada de esta sección con gente que siempre tiene cosas interesantes que contar y queríamos acabar la temporada con alguien a quien yo tengo especial admiración y cariño y que nos va a hablar desde Nueva York. No eres el único. Venga.